Bueno, ahí está la clase para que ya quede, después la suba, por los que no lograron meterse a este asunto de esta explicación, ¿verdad? Entonces empezamos a compartir y tenemos entonces aquí los huesos, ¿verdad? Los huesos pueden ser largos, cortos, este, los de la vértebra, los huesos planos de la cadera, los huesos largos. Todos esos huesos nos van a producir eritrocitos, ¿verdad? Entonces ustedes aquí pueden ver en la imagen donde dice el hueso va a producir en esa partecita roja que les enseñé los eritrocitos. Buenas noches, Reina. Estamos volviendo a explicar la fisiopatología de los eritrocitos para los que tengan duda. Entonces, Gracias, cuando maestra. Bonita tarde. Gracias. Cuando estamos entonces con una deficiencia de oxígeno, supongamos que sangramos, que empezó con una patología el organismo donde empezaron a morir los eritrocitos, o probablemente la señora le salió tumores benignos llamados miomas y está sangrando más de un mes, múltiples causas que estamos perdiendo sangre. Entonces, como ustedes saben que los glóbulos rojos nos van a ayudar a transportar oxígeno y como hay deficiencia de pues lógicamente el cuerpo va a activarse como un foco rojo, necesitamos más eritrocitos. Entonces, es ahí, como les explicaba yo, el riñoncito, nuestros riñones, tienen una hormona que se llama eritropoyesis. La eritropoyesis que ustedes están viendo acá, que se llama EPO abreviada, es la que va a activar a las células madres que están adentro de la médula ósea del hueso para que empiece a producir eritrocitos. Entonces aquí les voy a enseñar cómo están organizadas. Entonces, esta que ustedes ven acá arriba que se llama hemocitoblasto es la célula madre de los eritrocitos. Hagan de cuenta que es la mamá. De la mamá se van a reproducir o se van a replicar diferentes tipos, dos clases. Hagan de cuenta que van a tener dos tipos de hijo. Un tipo de hijo se llaman mieloides y los otros tipos se llaman linfoides. Los mielomas, los mieloides, perdón, ¿qué nos van a dar? Aquí podemos ver en la gráfica los proeritroblastos y los mieloblastos, ¿sí? De un tipo de hijo. Y estos a su vez, el proeritroblasto va a producir por medio del ribosoma que estamos viendo acá color moradito a otra etapa de maduración del eritrocito, ¿verdad? Que quede claro que este eritrocito que va a salir de esa formación no tiene oxígeno, es puro eritrocito. Y del mieloblasto se va a producir el progranulocito y de aquí se van a derivar tres nietos, si le quieren decir así, o tres hijos más que se van a llamar basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Ya de esa célula del mieloblasto estamos viendo que se están produciendo células blancas, porque acuérdense que de la sangre se van a extraer dos partes. Aquí tengo una imagen para que se den una idea. Tenemos a las células blancas y a las células rojas. Entonces, de las células, aquí estén, miren, de lo que es el puro plasma, van a salir las células blancas. ¿Cuáles son las células blancas? Pues las células de defensa, ¿sí? Y de lo que es esta concentración roja que ven acá,
van a salir los eritrocitos. ¿Ya quedó claro? Entonces, las células blancas, ¿quiénes van a ser? Precisamente las que estamos hablando. Van a ser las células de defensa, ¿verdad? Que se llaman linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos y todos estos chiquitillos, ¿verdad? Y las células rojas que les enseñé es puro eritrocito. Aquí tengo, miren, mis células blancas del plasma, del suero, de la parte blanca, bueno, es amarillenta. Y de aquí van a salir las células de la inmunidad que nos sirven para protegernos. Precisamente estos se van a llamar neutrófilos. Miren cómo es su característica. Aquí hay otro que se llama eosinófilo. Los linfocitos, los basófilos, los monocitos, los macrófagos y las plaquetas. Entonces, cada una de estas se va a elevar, depende la patología por la que está cursando el paciente, ¿sí? Precisamente por eso tenemos que quedar y explicar bien para que ustedes puedan decir, voy a revisar mi hemograma, voy a revisar mi biometría hemática y me doy cuenta que está elevado, aquí está mi biometría hemática. Este estudio se le va a mandar a solicitar al paciente siempre y cuando ustedes tienen ya índices, ¿verdad? De que probablemente está cursando con una infección ya de 2, 3 días más o menos, y el paciente, pues, le tenemos que investigar qué está pasando en su organismo. Entonces, aquí tenemos la división de las células rojas y de las células blancas, ¿sí? En las células rojas, como les vuelvo a repetir, solamente son los eritrocitos. ¿Qué le vamos a estudiar al eritrocito? El eritrocito le vamos a estudiar la hemoglobina. La hemoglobina en los hombres o como en las mujeres tenemos de 5 a 6 litros en el organismo. Es la cantidad de alguna manera normal. Y la hemoglobina, pues lógicamente vamos a tener que en los hombres es de 14 a 18 grados sobre decilitros, lo normal, y las mujeres de 12 a 16 gramos sobre decilitro. Si tenemos una disminución de esta, ¿qué va a pasar? Pues va a haber una anemia, ¿verdad? Cuando yo tenga, no sé, te mandan un estudio donde tenemos 8 de hemoglobina, pues lógicamente el paciente está anémico. Pero ahora vamos a tener que investigar qué tipo de anemia es. Si es con glóbulos chiquitos, que ahorita les voy a explicar, con glóbulos pálidos o con glóbulos grandes. Porque si, por ejemplo, tengo una anemia de tipo de glóbulos grandes, esa me está hablando de un tipo de enfermedad que voy a tratar, probablemente es un cáncer. Si me está hablando de unas células que observan a nivel microscópico, que son muy chiquitas y pálidas, le falta hierro, le falta ácido fólico, o le falta folatos, o tal vez está desnutrido, ¿no? Vamos a empezar a investigar las causas. Bueno, entonces aquí está el hematocrito. El hematocrito mide la concentración sanguínea. Les decía yo ayer a sus compañeros que esta se va a encontrar en una viscosidad de una concentración normal, dice en mujeres de 37 a 47% y en hombres de 42 a 50%. Entonces, si hay una disminución en la concentración de hematocrito, ¿qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Que está muy viscosa la sangre, ¿sí? Entonces, ahorita les voy a explicar quién es la que hace que se concentre ese hematocrito, y son las plaquetas.
Entonces, cuando nosotros tenemos un problema de dengue, vamos a encontrar que esa sangre se encuentra muy diluida, muy chirria, y se va a ver afectado la concentración de hematocrito y la concentración de plaquetas, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a encontrar hematocrito, por ejemplo, elevado, porque nos está diciendo que está muy diluido, ¿sí? No ha llegado las plaquetas que tienen la función de hacer mejor concentrada esa sangre y pues ese paciente en cualquier momento puede sangrar, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos al volumen corpuscular medio. El volumen, el BCM que están viendo ustedes acá, ese es el que va a medir la cantidad y el tamaño del glóbulo rojo. Nosotros vamos a poder decir ahí, pues tengo mi estudio de biometría hemática y resulta que tiene menos de 80 fentolitros, se llama. Esta FL significa fentolitros. Entonces, si mi volumen corpuscular medio está disminuido, quiere decir que mi glóbulo rojo está chiquito. Es microcítica. Ahí es donde tú vas a usar esa palabra de decir, tengo una anemia microcítica. Ah, ¿y qué me lo estará ocasionando que mi glóbulo rojo se hizo chiquito? Puede ser hierro, puede ser por falta de hierro, puede ser en una artritis reumatoide, en una neoplasia, puede ser en una enfermedad inflamatoria, puede ser por sangrados excesivos, porque no está comiendo bien, y tú le empiezas a hacer su historia clínica y te das cuenta que esa pérdida sanguínea que tiene el paciente le está ocasionando que sus glóbulos rojos estén haciendo chiquitos, ¿ok? Entonces, volumen corpuscular medio va a medir tanto si está microcítica o si está macrosómica. Si está macrosómica, pues lógicamente va a medir arriba de 100 fentolitros, ¿verdad? Vamos a tener una concentración tal vez de 150 fentolitros. Y tú vas a poder decir, pues mi eritrocito está muy grande. Es una anemia macrocítica, es una anemia megaloblástica. De ahí el nombre de anemia megaloblástica porque está grande, ¿sale? Entonces ahí es donde tú vas a decir, este paciente tiene una patología que lo puede llevar a la muerte y yo lo estoy haciendo el diagnóstico por pura biometría hemática y estoy detectando que hay una anomalía en sus células rojas. ¿Quedó claro hasta ahí? Microcítica, macrocítica y nada más. Nos vamos con la concentración media, ¿verdad? Entonces, aquí ¿qué se va a medir aquí qué va a medir al glóbulo rojo? Va a medir el color, ¿sí? Tanto esta como la de HCM y la concentración media de eritrocito, estas dos, miden el color o la deformación del eritrocito. Entonces vamos a encontrar que hay eritrocitos pálidos. Les voy a pasar una presentación donde se ven los eritrocitos con el anillo rojo y en medio se observan pálidos. Eso se le llama anisocitosis, ¿sí? Todo esto es generalidades del eritrocito. Entonces, anisocitosis nos habla de que hay una disminución de la coloración en la célula roja. ¿Claro? Y por último, aquí nos va a medir también las plaquetas. Todos estos tres parámetros miden el color el color y la cantidad del eritrocito. Entonces, estamos viendo que están disminuidos los parámetros, están pálidos y están en menos cantidad.
Cuando el laboratorista hace la cantidad, el número para saber cuánto está en la gota de sangre, observa disminución en su cantidad, ¿sí? Entonces, el número normal de los eritrocitos, ahí está disminuido. Y por último, en las células rojas vamos a medir las plaquetas. Las plaquetas, el número normal es de 150 a 450,000. Esa es la cantidad normal. Aquí les presento todas las características y funciones de cada uno de ellos. Y observamos que las plaquetas son células. Aquí nos ayuda a promover la coagulación sanguínea. Entonces, cuando tenemos enfermedades hereditarias de la coagulación, se llama, que las vamos a ver más adelante, ahí nos está hablando que hay una alteración en la cascada de coagulación y por lo tanto ese paciente va a tener un trastorno de hemorragias, ¿verdad? Puede haber en epistaxis, que es en nariz, gingivorragia a nivel de encías, vamos a tener tal vez sangrados a nivel de tubo digestivo bajo y vamos a encontrar heces fecales oscuras, negras. Por eso es importante el interrogatorio. Vamos a observar en su cuerpo placas, ¿verdad? Moretones, hematomas en forma de círculos o equimosis. Los hematomas y los equimosis son diferentes. Los hematomas son acúmulos de sangre en una cavidad, pero pues con cierto volumen. Y las equimosis son moretones, los famosos moretones. Entonces tú vas a encontrar en esa piel datos de equimosis. Y te va a decir, fíjese que siempre me salen moretones en el cuerpo desde que era niña. Ella tiene un trastorno de la coagulación. Entonces le mandas a sacar una biometría hemática y te encuentras con valores de las plaquetas disminuidas por abajo de los 150,000. Entonces, vamos a poner un ejemplo de lo que es dengue para poder tener indicaciones de internamiento en pacientes con dengue. Pues estamos hablando de 60, de 80,000 plaquetas, imagínense. ¿Cómo está de mal ese paciente que necesita internamiento porque en cualquier momento puede haber sangrado interno o externo? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? Estamos hablando de las células rojas. Ustedes díganme. Estamos hablando de los eritrocitos. Maestra, nada más, yo me quise apuntar una palabra y ya no la pude apuntar, el del color, cuando un globo, Anisocitosis. ani- aniso, Anisocitosis. Citosis con C de coco. Eso nos habla que está pálido o que está en pocas cantidades el número de eritrocitos, ¿verdad? Porque eso es lo que está midiendo la concentración media globular. Entonces, aquí tienen una imagen donde se absorbe el Disculpe, eritrocito. Sí, dígame. cuando está el eritrocito demasiado rojo, ¿qué Ujú. significa? Cuando tenemos un eritrocito demasiado rojo, podríamos decir que eso tampoco es normal, ¿verdad? Les explicaba yo a sus compañeras que aquí en Chiapas tenemos un lugar que se llama San Cristóbal, donde hay demasiado frío. Están bajo grado 0, ¿no? Estos pacientes forman una enfermedad que se llama poliglobulia. O sea, tienen aumentados los eritrocitos en cantidad, en forma, en color y en tamaño. Entonces ellos se percibe hasta que tienen como chapitas, ¿sí? Porque tienen elevada la concentración de hemoglobina para que tengan más producción de glóbulos rojos para que transporten mejor oxígeno a tejidos por el frío. Entonces, cuando se expone uno al frío,
pues normalmente va a ocurrir una vasoconstricción a nivel de arterias y venas y eso va a dificultar el transporte de oxígeno a toda la circulación sanguínea y me imagino que por eso se producen en cantidad elevada porque están tratando de hacer bien el recorrido y nutrir a los tejidos por oxigenación. Entonces, eso tampoco es normal. Pues ya me avisó aquí, su reunión terminará en 10 minutos, ¿sale? De todas formas, qué bueno que me hizo esa pregunta. Voy a tratar de jalar un ejemplo para que también no nos quedemos con esas dudas. ¿Qué vamos a hacer cuando un paciente tiene excesos? ¿Es bueno o es malo? ¿Sale? Maestra, Bueno, ¿puedo hacer un comentario? ujú, Mire, casi es una consulta. No es cierto. sí, diga. Yo tengo, desde que me alivié del chico, que son 16 años, siempre así como que creo que tenía principio de anemia, fui a hacerme unos estudios y me dijeron que las plaquetas las tengo bajas. Y yo sangro mucho y me dijeron primero que eran quistes, luego que eran miomas, luego que me iban a meter a un tratamiento y todo eso. Y a fin de cuentas, para una operación, y yo no estaba muy triste porque, ay no, que me van a quitar la matriz. Y dijeron, nada más sirve para dos cosas. Bueno, y resulta que pues ya se supone que iban a hacer eso, pero después me dijeron que no era nada de eso, que era porque yo tengo la piel muy, ¿cómo se llama? ¿Queloide? Ajá. ¿Queloidea? Ah, entonces, como las tres fueron cesáreas, se supone que ahí hay ciertos pliegues que hacen que se quede ahí la sangre, se cuaje o no sé. O sea, me explicaron así, ¿verdad? Que se haga gruesa y que cuando baje cada ciclo, todo eso lo deseche y por eso me siento cansada, me siento con dolor de cabeza, quiero dormir siempre, todo eso. Y eso yo siento que a lo mejor, como dijo usted, a lo mejor también está afectándome lo del riñón porque pues ya, bueno, no sé, ¿verdad? Pero la situación está en que mi sangre es muy oscura, como dijo la compañera, yo la siento muy gruesa. Que sí, cuando me corto está un poquito más clarita que cuando me baja, que obvio que son desechos. Ay, perdón por los compañeros que están aquí, me da Sí, pena. miren, lo normal de sangrado en una persona, ya sea adolescente o ya adulta, es máximo 8 días, ¿sí? Eso es normal, de 5 a 8 días o 3 días. Yo Si te siempre, baja 10 días, eso ya es una metrorragia, ya es una patología de la hormonalmente. me Tendríamos baja, me baja 8 días por lo regular, 9 a veces, pero dentro de lo primero salen unos cuajarones, como no tiene usted una idea, a veces. Y como dijo usted ayer, el que yo agarre y me vitamine me hace sentir un poco mejor, pero no quiere decir que haga yo lo correcto. Sí, aquí lo importante es sacar la biometría hemática para ver cómo está usted en sus rangos y de eso partir para poder saber qué suplemento necesita o si hay alguna alteración a nivel hormonal, ¿verdad? Tendríamos que hacer cuadro diferencial ahí, pero con mucho gusto estoy a sus órdenes, si me quiere mandar los datos en el particular, yo le puedo decir, en la cosita negra esa aquí, ¿No qué estará premenopáusica? estudios vamos a hacer, ¿sí? ¿No Gracias, estará doctora. Yo creo que sí, premenopáusica? yo ¿Eh? creo que sí también, Que por no la está edad. premenopáusica. Habríamos que checar a nivel hormonal, ¿sí? Con un estudio de perfil hormonal y ver sus estrógenos, sus progestágenos, ver cómo están esos títulos, ¿sí? Gracias, maestra. Sí, le voy a consultar ahí. Gracias, mi amor. Sí. ¿Todo bien entonces? Bueno, entonces seguimos. Entonces ya quedó el asunto de sí ven mi pantalla, ¿verdad?
Sí, profesora, sí se ve su pantalla. Sí, ven mi pantalla. Ok, entonces aquí les explico rápido porque ya ven que esto ya va a acabar. Se absorbe a nivel de intestino grueso, perdón, en duodeno. Después del estómago, después del esófago, sigue el estómago. Y del estómago hay una porción antes de pasar a intestino grueso que se llama duodeno. Ahí se absorbe el hierro. Normalmente en lo que son las vitaminas nos traen de 10 a 13 miligramos por pastilla, pero resulta que no se absorben los 10, solo se absorbe de 1 a 2 miligramos por pastilla. Entonces, si tenemos una deficiencia de hierro, es importante al paciente darle una cada 12 horas, ¿verdad? Para que podamos obtener un poquito de más cantidad de hierro. Les comentaba a sus compañeros que es importantísimo desparasitar, ¿sí? El asunto está que las tenias largas de 3 a 5 metros, pues se pegan a intestino, precisamente esas porciones donde se absorben las vitaminas y pues se roban todos los nutrientes que nosotros consumimos, así que primero hay que hacer un coproparasitoscópico para determinar qué parásitos hay, eliminarlos y posteriormente darles su multivitamina. Una vez que se absorbió el hierro, aquí tengo una escala mejor de todo lo que es el ciclo del metabolismo del hierro. Y aquí les voy a presentar cómo es que este eritrocito, pues ya se formó. Acuérdense que lo que produjo la célula madre del hueso no llevaba oxígeno, ¿se acuerdan? Pues después de esto, el eritrocito se va a ir a la circulación sanguínea por medio de las arterias, porque acuérdense que las arterias son donde va la sangre oxigenada y las venas son la sangre desoxigenada, o sea, ya nada más tiene CO2. Entonces se va por circulación sanguínea. ¿A dónde va a llegar? A pulmón, ¿verdad? Se va a ir primero a corazón, aurícula, ventrículo, va a atravesar la arteria pulmonar y allá se va a captar el eritrocito con su respectivo oxígeno. Una vez que ya aquí está, miren la representación de la eritropoiesis donde se está saliendo del hueso, ¿sí? Una vez que se sale del hueso, ya se fue a traer su oxígeno y ya se empieza a transportar precisamente por medio de las arterias y este eritrocito va a tener dos partes. Aquí tenemos una presentación del glóbulo rojo, ¿sí? Esto, lo que es el glóbulo rojo, se va a convertir acá en hemoglobina y va a tener dos partes. Una que se llama hemo y otra globina, ¿sí? La globina se va a convertir o se va a unir con los aminoácidos, que son las proteínas que comemos en el pollo, pescado y todo eso, para que se pueda reutilizar como proteína. Se va a ir a los músculos para que le den energía y todo eso, ¿no? Y la otra parte que se llama hemo se va a unir a una sustancia que se llama hierro y se va a acomodar con un transportador que se llama transferrina, ¿sí? Ya con todos esos transportadores, ella se va a ir a guardar al hueso otra vez para que cuando mi cuerpo necesite eritrocitos, se van a producir y otros se van los que ya están formaditos, ya se van a salir del hueso para ir a reutilizarse a donde mi organismo me esté pidiendo esa demanda. Tiene dos formas.